expresarlo, la bendición que ha sido para nosotras poder estar aquí con ustedes, poder aprender, poder ver lo que el hermano Kevin siempre me decía, porque siempre me mandaba fotos, y yo, ay, qué chévere, ay, qué bonito, pero una cosa es uno verlo en fotos, otra cosa es uno vivirlo. Y como él comentó, la más embarrada que salí fui yo. Mis championes de blanco ahora son negros, el borde de mi vestido quedó cubierto de barro, pero esas cosas con el agua uno las lava y ya. Pero de la manera que el Señor ha dejado marcado mi corazón, eso nunca se va a ir. Y ciertamente esos championes yo no los quiero lavar, porque siempre que yo los vea yo quiero decir, ahí está la marca, ¿verdad? Porque yo le comentaba, ¿verdad? En uno de los cultos estábamos meditando. Esto es algo que no se puede quedar aquí en una experiencia solamente. Cuando el Señor le permite a uno tener este tipo de experiencias, es porque Él quiere marcar, es porque Él quiere cambiar, es porque Él quiere hacer algo diferente. Y nosotros, ¿verdad? Tenemos, en mi caso, tengo el privilegio que soy joven y lo puedo hacer. Y quiero hacerlo para el Señor, así que, ¿verdad? Nos ponemos en las manos del Señor para que sea el Señor tomando la decisión de verdad que rumbo ahora es que Él quiere que uno siga, porque volver al trabajo y volver a la rutina del trabajo, como eso para mí ahora es inconcebible hacer eso, porque cuando íbamos de camino el pastor nos contaba todas estas experiencias que él tenía, y cuando las empezamos a vivir yo dije, wow, a veces nosotros menospreciamos el privilegio que tenemos de tener una iglesia accesible, de tener una hermandad con la que contar. Vemos esas personas que viven en lugares más remotos que solamente dependen de esa visita que se le haga, y nosotros a veces cae unas gotas de agua y es, ay, iré al culto, no iré al culto, el clima está muy pesado, pero pasar por toda esa experiencia y después ver el rostro de los hermanos, esa felicidad que ellos sentían al recibir esa visita. Hermanos, ¿cómo uno no se va a poner en la disposición del Señor? ¿Cómo uno no va a decir, Señor, heme aquí, envíame a mí, porque lo puedo hacer y lo quiero hacer? Así que, ¿verdad? Siga el Señor ayudándonos. Esperemos en Cristo que esta no sea la primera y última vez que venga. Estoy muy deseosa de regresar y continuar los recorridos por más tiempo, así que algo, ¿verdad? Le pido que nos lleven en sus oraciones para que sea el Señor, ¿verdad? No sé si el pastor me permita tomarme un pequeño tiempo para dar testimonio, y esto le prometo que todo esto va conectado. Hace un tiempo atrás, cuando el Señor ya había puesto la inquietud acerca, ¿verdad?, de hacer este tipo de viaje, esto fue algo que no fue de la noche a la mañana, esto se tomó aproximadamente un año. Que fue porque primeramente el Señor puso las piezas en su lugar, y la primera pieza que tenía que poner era la compañera de viaje, que era la hermana Suheidi. Y yo me acuerdo un día ya cuando yo estaba pensando, ¿verdad?, que quería hacer venir para acá, y pues dije Uruguay porque conocí al hermano Kevin, él me hablaba mucho de la obra de la iglesia, y como él, de la manera que me hablaba, yo decía, yo quiero ver eso con mis propios ojos, yo quiero experimentar eso, yo quiero poder ver de lo que hablan mis pastores, pero yo decía, ¿con quién yo voy a ir? Y yo todavía, la hermana Suheidi y yo todavía no éramos amigas, y yo me acuerdo un día yo estaba en la iglesia y yo me sentaba en la parte de atrás y yo la vi a ella y yo dije, Suheidi sería buena compañera para este viaje. Pero en mi mente yo dije, ay, Keila, déjate de cosas, si tú y Suheidi ni siquiera se hablan, porque nos decíamos un Dios te bendiga, pero no éramos amigas. Y a través de una circunstancia muy particular, porque ella me comentó que ella quería pulirse más en el inglés, y yo le dije, pues nada, vamos a hacer como unas clasecitas informales y practicamos. Pero las clases nunca se dieron, porque después nosotras entendimos que el punto no eran las clases, eso fue el vehículo que el Señor utilizó para nosotras empezar a formar la amistad. Y un día yo le estoy hablando a ella y yo le digo, no, mira, es que mira las fotos que Kevin me mandó de este recorrido que hicieron, y ella las está viendo y yo, wow, qué chévere. Y yo le dije, ay, a mí me gustaría tanto ir y poder hacer eso. Y los ojitos a ella como que le brillaron. Y yo le dije, ¿a ti te gustaría ir conmigo? Y ella, sí.
Y ahí nosotras entendimos, ese fue el momento que nosotros dijimos, vamos a ponerlo en oración, porque ahí como que todo nos conectó a las dos del por qué se había formado la amistad, lo pusimos en oración. Nosotras le pedimos al Señor, ¿verdad?, que el Señor nos abriera la puerta para hablar a nuestro pastor. Y me acuerdo una noche el pastor estaba teniendo una reunión, ¿verdad?, con las jóvenes. Habíamos alrededor de cuatro. Y él acababa de venir de una convención en Ecuador. Y él estaba hablando de la convención de Ecuador, pero fue como si el Señor recitara todas las conversaciones que Suheil y yo habíamos tenido acerca de este viaje. Era como que el pastor estaba, porque el pastor comparte esa misma pasión misionera. Y el pastor decía, no, para ir, para visitar, pero de la manera que el pastor hablaba, era toda nuestra conversación, el Señor nos la estaba recitando. Y ahí nosotras entendimos que era tiempo de hablar con el pastor. Hablamos con el pastor, él pues, como saben, nos dio el permiso, aquí estamos. Pero el Señor, ¿verdad?, nos abrió esa puerta y así fue que nosotras, ¿verdad?, pudimos llegar. Yo en un momento le dije al Señor, Señor, si es tu voluntad, que esto, ¿verdad?, en mi vida continúe, que yo pueda seguir. Yo tenía muchas deudas económicas y yo le decía, Señor, yo tengo unas deudas, pero tú eres el dueño del oro y la plata. Y si tú quieres que yo me dedique a ti, tú me vas a saldar esas deudas. Pero yo lo dije, pero usted sabe que a veces uno en su mente uno dice, pero es que es mucho dinero. Pero yo decía, Señor, si es tu voluntad, tú me vas a saldar las deudas. Y una vez de la persona menos indicada, una persona con la cual yo no hablaba hace años, pero le digo años largos, me llama y me dice, mira, te tengo un regalo de cumpleaños. Y yo, un regalo de cumpleaños, pero si yo no hablo con esta persona hace más de 5 años, ¿qué regalo de cumpleaños? Pero yo me acordé de lo que yo le había pedido al Señor y yo dije, no. Yo dije, no, de esta persona, pero si yo no hablo con esta persona hace tanto. Pues fui a buscar el regalo de cumpleaños. Y el Señor me saldó la deuda con ese regalo de cumpleaños. No solamente me saldó la deuda, pero me dio dinero adicional para yo poder venir para acá. Y es algo maravilloso porque uno a veces piensa que esas cosas no ocurren, pero ocurren. Cuando uno se pone a la disposición del Señor, el Señor hace. Y entonces, ahora yo estoy en esa expectativa, ¿verdad?, de que sea el Señor dando una dirección clara acerca, ¿verdad?, de qué es lo que yo voy a hacer. Porque yo también le había dicho al Señor, Señor, si es tu voluntad, mi jefa, pues Señor, dame hasta que ella se jubile. Y cuando ella se jubile, porque ella se jubila ahora en diciembre, y ahora que ella se jubile, dame tú la señal y yo lo sigo. Mi jefa ya se jubiló porque se jubiló antes de tiempo, se jubiló hace 3 meses. Así que ya mi jefa se jubiló, la deuda quedó salda, lo único que a mí me queda es esperar en el Señor y que el Señor me diga qué es lo que hay que hacer. Pero, ¿qué le quiero decir con esto? El Señor hace cuando le pedimos de corazón, cuando nos ponemos a su disposición. El Señor contesta y el Señor hace. Y verdad, todo esto, el vehículo que él utilizó para esto pues fue el hermano Kevin, ¿verdad? Le voy a contar la parte de mi testimonio, el hermano Kevin pues luego le contará la parte de su testimonio, ¿verdad? De cómo fue. Yo tuve la oportunidad de conocerlo a él en el congreso que se dio en Colombia en 2018. En 2018 yo llevaba 1 año de reconciliada con el Señor. Me acuerdo que cuando yo llegué a Caparra, pues ya se estaba anunciando el congreso y un día la pastora Ruth me dice, tú vas para el congreso, ¿verdad? Yo todavía no era miembro de Caparra ni nada y yo dije, yo puedo ir, porque yo pensaba que eso era para los miembros nada más. Y hermana Ruth dijo, muchacha, sí, tú puedes ir, claro que no, pues empieza a ahorrar y ve. Yo por poco no llego al congreso, porque después estaba como en una incertidumbre, si voy, si no voy, si voy, si no voy. Hasta que un diácono se me acercó y lo que quedaban eran como 2 semanas, 3 semanas, no quedaba mucho tiempo. Él me dice, Keila, va a ir al congreso. Y dije, mira, yo creo que yo no voy. No he conseguido pasajes, tienen que estar caros, no creo que vaya a ir. Y el diácono dijo, muchacha, dame acá, yo te lo consigo. Y él en un momentito me consiguió el pasaje, me consiguió todo en cuestión de media hora. Y yo, gloria a Dios, pues fuimos. Pues fuimos al congreso, nos gozamos. Fue una experiencia muy bonita. Y en ese congreso, creo que las últimas 3 noches del congreso, un día pues yo estaba sentada al lado del hermano Edgardo y estaba Kevin también y estaba comiendo natilla y yo comento, ay, qué rica la natilla.
Y ahí empezamos a hablar. Fue algo que solamente hablábamos después que se terminaba el culto, tampoco fue que tuvimos mucho tiempo para compartir, porque yo llegué una semana antes del congreso y pues me iba justo cuando terminara. Él llegó la semana del congreso y se quedaba después. Pero compartimos en esos 3 días y después pues intercambiamos datos de Facebook. Y por Facebook, pues yo, ay, mira, Dios te bendiga, nos saludábamos y eso. Pero a través del tiempo, pues como que se empezó a establecer una confianza. Y él fue el vehículo que el Señor utilizó para yo poder encaminarme por donde yo me tenía que encaminar. Para que el Señor pudiese poner ciertos fundamentos en mí que yo en ese momento no los tenía, porque yo venía acarreando muchas cosas del mundo. Y como yo venía acarreando tantas cosas del mundo, había momentos en que yo quería servir al Señor a mi manera. Yo quería servir al Señor como se suponía, pero todavía agarrando cosas que venían del mundo. Y el Señor a quien lo utilizaba era a Él, porque cuando Él me tenía que hablar con mano dura, pues hablaba con mano dura y lo hizo. Pero y había momentos en que yo me molestaba porque yo decía, pero este muchacho, ¿qué se cree? Pero eran cosas que se quedaban en mi mente y yo las seguía pensando y las seguía meditando. Y a medida que las meditaba, el Señor me seguía inquietando. Y una de las primeras cosas que tuvimos, ¿verdad? Una discusión fue por el maquillaje. Porque yo me maquillaba, pero era un maquillaje natural. Pero sabemos que para el Señor no es maquillaje natural. Entonces, un día pues yo le estoy hablando y le estoy diciendo, no, me estoy preparando para el culto, pero me falta ponerme un poquito de maquillaje. Y él, o algo así fue algo así, salió el tema. Y él dijo, ¿qué? Y yo, sí, que me estoy preparando, o sea, pero tú te maquillas. Y yo, un poquito para verme natural, o sea, para taparme las ojeras, pero no es nada escandaloso. Pues por ahí surgió el comentario porque él dice, o sea, que tú eres amiga o algo así de Jezabel. Lo que se dio fue Jezabel. Yo le dije, tú me estás llamando Jezabel. Y ahí fue, no, y yo, pero ¿cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Pero se me quedó eso en la mente. Porque estuve días molesta, pero se me quedó ese comentario en la mente. Y yo dije, espérate, déjame, porque él me decía, pero es que como cristianos no se supone que nosotros hagamos eso. Y en mi mente de hombre, él no entiende. Pero se me quedaba eso en mi mente de cómo hijos de Dios nosotros no podemos tener cosas del mundo, porque el Señor nos ha hecho como nosotros somos hermosas, somos hermosos, porque somos hijos de un rey y Él nos embellece. No necesitamos nada artificial que nos embellezca, pero en ese momento a mí me costaba. Y hubo un día que yo dije, déjame ver, yo voy a hacer el experimento, déjame ir sin nada al culto, porque yo pensaba que sin yo ponerme nada me iba a ver la cosa más fea que había en el planeta. Y yo decía, es que él no entiende, pero yo dije, déjame ver. Bueno, pues voy al culto, no me puse nada y yo salía de la casa y yo, qué vergüenza, Dios mío, me tengo que ver como un zombie. Y yo, qué bochorno, pero salgo, voy al culto, un culto glorioso. Después que se acaba el culto, a mí yo dije, me voy a ver ahora en el espejo, yo dije, yo tengo que verme horrible. Pero cuando yo me veo en el espejo, yo vi como que algo tan bonito en mí y yo decía, esto no es lo que yo veía antes. Esto no es lo que yo veía antes, porque yo pensaba que yo tenía una ojera hasta acá abajo y me veía fea. Pero yo me vi tan diferente en ese momento. Yo me vi tan bonita en ese momento. Y yo decía, pero yo dije, Señor, le tenía que dar la razón a él, porque yo quería tener la razón, pero es que así tenía que ser. Entonces después, en otro día yo dije, déjame ver si es que realmente es el Señor, o es que si fui yo, ¿verdad? Porque me sentía dadivosa en ese momento. Y me puse maquillaje. Pero yo me puse maquillaje y yo me vi en el espejo y yo me sentí como que me sentí tan rara, me sentí tan incómoda, me sentía fea, no me sentía cómoda. Y ahí yo me quité todo y ¿verdad? Para la gloria del Señor, de ese momento en adelante, nunca jamás me he vuelto a poner nada en la cara. Pero son cosas que el Señor hace, ¿verdad? Porque en mi caso,
me proveyó una persona que yo necesitaba que me ayudara a encaminarme, porque habían cosas que yo no me atrevía a contarle a ninguna otra persona por miedo de que, ¿verdad?, pensaran lo que no fuera, me juzgaran, no sé, dijeran algo que me fuese a herir. Pero en ese momento el Señor me brindó una amistad tan bonita con el hermano, porque fue desde un principio había esa hermandad de que somos hermanos en Cristo, somos guerreros, nos estamos ayudando, nunca nos hemos juzgado el uno al otro, y fue como esa ayuda para uno poder crecer, para uno poder continuar y para la gloria del Señor estar aquí en el día de hoy, porque si no hubiese sido por esa amistad yo no hubiese llegado, yo no me hubiese metido en el barro, yo no hubiese hecho ninguna de esas cosas. Así que algo por lo cual yo estoy muy agradecida al Señor, porque ha sido algo de muchísima bendición para mi vida. Ha sido algo que realmente no hay palabras, ¿verdad? Yo puedo decir, no existen palabras para el regalo tan grande que el Señor me hizo con esta amistad. Y yo sé que hubo un momento en que, ¿verdad?, se veía como el enemigo se quería interponer y quería como que quitar, ¿verdad?, esa bendición que el Señor había puesto. Pero siempre, creo que puedo decir con mucha confianza, siempre vimos como el Señor, ¿verdad?, tuvo esa delicadeza de mantener la amistad ahí, porque ciertamente era algo de bendición. Y sabemos que el enemigo, todo lo que sea de bendición, él lo quiere destruir, porque ese es su trabajo. Pero cuando estamos con el Señor y cuando es algo que el Señor pone para que sea de crecimiento, para que sea ayudarnos a encaminar por sus caminos, el Señor siempre va a hacer la obra para que eso se mantenga ahí. Así que estoy eternamente agradecida por el Señor, ¿verdad? Por mi hermano Kevin, por la amistad que el Señor nos permitió dar, y porque gracias a eso es que hoy estamos aquí. Yo le puedo decir que gracias a esa semilla que Él puso, ¿verdad? Y que el Señor se lo permitió, porque tampoco somos nosotros, es que el Señor lo permitió. Que esa semilla que el Señor permitió que Él pusiera, esos frutos Él los está viendo en el día de hoy. Al igual que yo creo que yo puedo decir con libertad que también hoy yo estoy viendo los frutos de la semilla que el Señor a mí me permitió también depositar. Así que una bendición infinita, ¿verdad? Esto que el Señor nos ha permitido experimentar en este viaje. Así que, hermanos, no le tomo más tiempo, porque esto es algo que podríamos estar hablando hasta muchísimo. Le invito a estar de pie, ¿verdad? Y qué lindo que el pastor me dio la oportunidad de hablar de esto, porque el mensaje que vamos a hablar en la mañana de hoy está atado a lo que hemos estado hablando hasta ahora. Así que el Señor es bueno y Él lo sabe todo. Yo les invito a que abran sus Biblias, no nos vamos a ir muy lejos en la mañana de hoy. En Génesis capítulo 12 vamos a estar leyendo el versículo 1 y 2. Son versículos muy conocidos, es una historia muy hermosa, pero ciertamente es algo que debemos de la mañana de hoy hacer memoria de ese mandato. Es Génesis capítulo 12, versículos 1 y 2. Génesis capítulo 12, versículos 1 y 2. Cuando todos lo tengan pueden decir un fuerte amén. 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 Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu casa y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Alabamos al Señor, hermanos. Ponemos nuestra vida en sus manos. Tomar asiento. Yo le he puesto como título a este mensaje porque ciertamente suena como un mensaje misionero, pero vamos a verlo también de otra manera. Y yo le he puesto como título a este mensaje: saliendo de Aram para adentrarnos a su promesa. Porque el Señor tiene una promesa con cada uno de nosotros. El Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros. Pero para llegar a ese propósito es necesario que nosotros salgamos de donde estamos. A veces es necesario, y no solamente tiene que ser necesario salir del mundo. A veces es necesario salir de ciertas circunstancias, de ciertas situaciones, de ciertas cosas que al Señor no le agrada, porque son un impedimento para que nosotros podamos llegar a donde Él quiere que usted y yo lleguemos. Cuando el Señor llamó a Abraham, no sabemos
realmente la vida de Abraham antes de, no tenemos todos los detalles, pero vemos que el Señor habla y el Señor es bien específico. Jehová es bien específico en sus palabras con Abraham. Le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. O sea que el Señor ordenó a Abraham a salir de todo aquello de lo cual él conocía. Él le ordenó a Abraham que dejara atrás familia, que dejara atrás tierra y que se fuera a una tierra que él le iba a mostrar. Porque el Señor tampoco le dijo, mira, vete de punto A punto B. Él le dijo, a la tierra que yo te mostraré. Y a veces el Señor hace eso con nosotros. A veces el Señor te dice, necesito que dejes atrás todo aquello que te brinda un confort, si lo podemos poner así. Necesito que dejes atrás personas, necesito que dejes atrás costumbres, necesito que dejes atrás lo que tú conoces, todo aquello que para ti te brinda una seguridad. Necesito que te atrevas a confiar en mi palabra. Necesito que te atrevas a caminar solamente conmigo por un momento, porque hay una promesa que tengo para ti y te la voy a mostrar, pero te la voy a mostrar en mi momento, no en el tuyo. Pero para mostrártela, necesito que dejes atrás todo lo que yo demando que tú dejes atrás. Y a veces, hermanos, qué difícil se nos hace honrar al Señor de esa manera. Qué difícil se nos hace, porque es fácil, al nosotros saber la historia de Abraham, es fácil nosotros decir, wow, qué bonito, qué lindo, pero los tratos que el Señor ciertamente tenía unos tratos con Abraham, pero eso no significa que Él no tenga un trato con usted. Eso no significa que el Señor no tenga un propósito con usted. Eso no significa que el Señor no nos está demandando algo en la mañana de hoy para nosotros ser mejores siervos para Él, para nosotros, para que Él pueda cumplir ese propósito especial que tiene con cada uno de ustedes, hermanos. Pero para poder hacer eso, necesitamos tomar un paso de fe. Necesitamos tener fe en la voz de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos tener fe en que lo que sea que el Señor lo va a hacer, lo va a hacer. Pero para poder hacer eso, necesitamos salir de lo que a nosotros nos mantiene cómodos, porque a veces ese es un problema que tenemos como cristianos y es la comodidad. A veces el enemigo como que nos mantiene cegados ante nuestra propia comodidad, y eso era algo que yo venía meditando mucho ayer, porque ciertamente las experiencias de ayer a mí me sacaron de mi zona de confort completamente, porque ¿qué yo iba a pensar? Que iba a estar haciendo esas cosas. Pero yo decía en mi mente, Señor, no me permitas que cuando yo llegue, yo me ciegue a la comodidad que me da mi hogar, la comodidad que me da mi propia iglesia, la comodidad que me da mi estabilidad económica. Porque yo sé que el Señor, yo le pedí, como les testificaba, yo le pedí al Señor, yo le dije al Señor, Señor, te quiero servir. Pero para yo servirte, yo necesito que tú hagas esto, esto, esto y esto. Porque era necesario, porque el Señor es un Dios de orden. El Señor no va a llamar a uno y dejar a uno con un problema económico atrás para que otra persona lo resuelva. Cuando el Señor quiere hacer un propósito, el Señor va a acomodar todas las fichas en su lugar para que ese propósito se cumpla. Y yo he visto cómo el Señor ha cumplido ese propósito. Yo he visto cómo el Señor se ha movido a mi favor. Estoy esperando la contestación, ¿verdad?, firme de Él. Pero ya yo he visto cómo lo que yo pedí, el Señor lo cumplió. Ahora yo lo que estoy esperando es escuchar la voz de Dios. Y yo le digo, Señor, que pueda escuchar tu voz y que no me aferre a lo que yo tengo. Porque irónicamente, cuando el Señor, ya yo estaba lista, porque yo estaba lista en mi mente, ya la carta de renuncia estaba hecha. Yo, Señor, estoy esperando a que tú me digas, Padre, estoy esperando a que tú me digas lo que tengo que hacer y lo hago. Y me dan una promoción en el trabajo con más remuneración económica y yo, Señor, ¿en serio? Yo, Señor, pero no se supone que yo vaya saliendo, ¿no? Pero ¿qué significa eso? Son más responsabilidades. Tengo un jefe que tiene un puesto más alto a la jefa que yo tenía. Y todo el mundo me dice en la compañía, no, es que queremos verte crecer en la compañía. Y yo en mi mente lo que digo es que yo no quiero crecer aquí, porque aquí no es, yo no siento que aquí es que el Señor me quiere por mucho tiempo. Pero cuando a uno le presentan ese tipo de oportunidad, donde en tu trabajo te dan más dinero, donde en tu trabajo te están viendo con miras de que uno crezca más, son cosas muy tentadoras, porque son cosas que le dicen a uno, esto es una estabilidad que me está dando.
Si yo me voy sin trabajo, sin nada, ¿de dónde va a venir mi sustento? ¿Qué yo voy a hacer? Pero qué lindo es el Señor, porque nosotros vemos que en Abraham, aunque en Abraham él se fue, pero vemos que el Señor cumplió la promesa que él tenía con Abraham. Pero Abraham tuvo que tomar ese paso, porque si Abraham no lo hubiese tomado, sabemos que de Abraham vino el Mesías. De ese pueblo que se formó a través de Abraham fue que vino nuestro Salvador al mundo. El Señor cumplió la promesa que tuvo con Abraham. Pero interesantemente, Abraham no vio esa promesa cumplida. Porque como le iba a ver a Abraham, no la vio, pero Abraham le creyó al Señor, y aunque él no lo iba a ver, él creyó que el Señor le iba a cumplir lo que le cumplió. Y en la mañana de hoy, aunque a lo mejor usted no pueda ver lo que el Señor quiere hacer, aunque usted no pueda ver el propósito ahora, eso no importa, hermano, porque cuando el Señor nos da una orden, cuando el Señor nos manda a hacer algo, que el Señor dice, tengo algo para ti, pero necesitas que haga esto, lo único que a nosotros nos resta es creer y tener fe, porque vemos en la palabra todos esos hombres y esas mujeres que caminaron en fe y cómo el Señor recompensó esa fe. Pero para nosotros llegar ahí, tenemos que salir de donde estamos, ¿verdad? Si es que el Señor lo demanda de usted, porque a cada uno el Señor demanda algo diferente. Pero si el Señor está demandando algo, es tiempo que nosotros escuchemos la voz del Señor y que hagamos lo que el Señor nos está mandando a hacer. Porque ciertamente todo lo que Él nos manda a hacer es para bendición. Él nunca nos va a mandar a hacer algo que sea para acarrearnos un mal. Él nunca nos va a mandar a hacer algo que sea para llevarnos a donde Él no quiera o no nos convenga. A lo mejor en el camino podemos pensar porque no entendemos, nos vemos en situaciones complicadas, nos vemos pasando por necesidad y uno, Señor, pero tú no me dijiste que hiciera esto. Pero es que eso también es parte del proceso. Porque vemos todas las cosas que el pastor nos testificaba y todo lo que el pastor atravesó a medida que él llevaba la palabra. Pero hoy día el pastor está viendo los frutos de esa obra, que el pastor creyó y lo hizo por fe y caminó por fe, y ahora vemos cómo el Señor ha recompensado esa fe, que a lo mejor en su momento él pudo haber dicho, pero Señor, ¿qué está pasando? Pero qué lindo que se mantuvo firme en fe, porque ahora se ven los frutos de esa fe. Entonces vemos cómo salir, cuando salimos, ¿verdad? Tenemos que salir en obediencia, tenemos que salir en sumisión, tenemos que salir en confianza, confiando en ese invisible que aunque no lo vemos, lo sentimos todos los días, aunque no podemos escuchar de manera audible, mi corazón escucha la voz de Dios, mis ojos leen la palabra de Dios, y esa palabra que me alienta, que me da una guía, que me encamina a donde yo tengo que ir. Porque a mí me gustaría que el Señor en algún momento se dirigiera hacia mí como dijo de Abraham en Isaías 41, donde dice, pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. ¿Cuántos de nosotros el Señor puede llamar que son sus amigos? Porque amigo no es todo el mundo. Hay muchos conocidos, hay mucha gente que uno solamente saluda, y confidentes pueden haber con una mano y sobran deditos. ¿Cuántos de nosotros el Señor realmente puede decir, esta es mi amiga Keila, esta es mi amiga Débora? Porque eso es diferente. Pero para ser amigos del Señor hay que hacer un sacrificio. Para llamarme amigo del Señor, yo tengo que salir de Harán y tengo que encaminarme hacia su promesa. Porque vemos que el Señor hablaba con Abraham. El Señor descendía cuando el Señor fue a destruir a Sodoma y Gomorra. Él habló con Abraham. Él le advirtió a Abraham lo que iba a hacer. Cuando los dos ángeles partieron hacia Sodoma y Gomorra, ahí se quedó un tercero con Abraham. Qué hermoso es saber que nosotros podemos también alcanzar a tener esa relación con el Señor. Porque eso no era
Ay, porque era Abraham, eso es un trato exclusivo con Abraham. Porque en Moisés, eso es un trato exclusivo que él tuvo con Moisés, que le permitió, ¿verdad?, a Moisés ver su espalda. No, el Señor puede hacer eso con cualquiera de nosotros. Pero en estos hombres es que vemos la diferencia y es la entrega que había. Esa obediencia ciega y absoluta. Y sí, cometieron errores, pero vemos que dentro de esos errores también hubo una humillación, en el sentido de que ellos se humillaron ante la presencia del Señor, pidieron perdón y vemos la misericordia que el Señor tuvo. Y el Señor eso lo quiere hacer con cada uno de nosotros. El Señor quiere ser nuestro amigo, y no solamente nuestro amigo, el Señor quiere ser nuestro mejor amigo. El Señor quiere que dependamos única y exclusivamente de Él, porque Él es el único que puede sustentar nuestras necesidades. Él es el único que nos puede proveer. Él es el único, y no es proveer lo que nosotros queramos, es proveer lo que necesitamos, que son dos cosas diferentes. Porque a lo mejor yo puedo querer algo y quiero aferrarme a algo y quiero tener algo porque para mí eso es lo que me conviene, pero el Señor dice que eso no es lo que te conviene. Yo quiero darte otra cosa porque tú necesitas otra cosa. Yo quiero darte esto otro porque esto otro es lo que te va a acercar a la promesa que tengo para ti. Pero somos nosotros los que impedimos muchas veces eso, porque a veces nos encontramos forcejeando con el Señor. Porque a veces nos encontramos, el Señor quiere quitar algo y nosotros, pero Señor, es que lo quiero. Y el Señor dice, pero es que no te conviene, no es lo que tengo para ti. Y nosotros, Señor, pero lo quiero. Y el Señor, pero entrégame lo que te quiero entregar, algo mejor. Dame lo que tengo, algo para ti. Quiero llevarte a otro lugar. Quiero hacer cosas grandes contigo, pero necesito que salgas de donde estás. Y es difícil, hermanos, porque es difícil, pero no es imposible. Pero vemos también en Abraham, que a Abraham se le hizo también un poquito difícil salir en cierto sentido de Harán. ¿Y por qué? Porque el Señor le había dicho a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela. Pero Abraham salió de la tierra, pero salió completamente de su parentela. No, porque se llevó a Lot. El Señor no le dijo que se llevara a Lot. El Señor le dijo, sal de tu tierra y tu parentela. Y cuando yo meditaba en eso, porque uno al principio puede decir, bendito, es su sobrino, a lo mejor él se quería ir, o tenía un vínculo muy estrecho, y pobrecito Lot, quedarse allá atrás. Pero es que si el Señor demanda una separación absoluta, es porque es necesario que tengamos esa separación absoluta. Porque qué problema le trajo Lot a Abraham después. Amén. Y cuando nos aferramos a cosas que el Señor no quiere que nos aferremos, eso luego va a traer problemas hacia nosotros, ya sea nuestra vida espiritual, ya sea porque estamos tronchando el propósito que Dios tiene con nosotros, ya sea que nosotros mismos nos estamos poniendo un bloque, una barrera entre lo que Dios tiene para nosotros y lo que nosotros queremos. Porque ayer estábamos, ¿verdad?, cuando compartíamos la palabra, yo estaba reflexionando en el alfarero y el barro. Y cómo el alfarero nos va formando, ¿verdad? Tiene ese cuidado en que nos forma. Parte de la formación también es cuando tenemos que salir de aquello que a nosotros nos da cierta estabilidad. Pero es en ese proceso de formación donde el alfarero formando, va sacando. Y hay cosas que Dios quiere sacar y nosotros no se las permitimos sacar. Porque a veces estamos con un pie fuera de Harán y con otro pie dentro de Harán. Porque pensamos que a Dios se le puede servir en ambas aguas. Como el testimonio que yo di, que yo pensé que yo le podía servir al Señor, ¿verdad? Servir al Señor y todavía mantener y retener costumbres del mundo. Pero al Señor no se le puede servir a media, hermano. Cuando le servimos al Señor, tenemos que servirle en espíritu y en verdad. Tenemos que tener una entrega absoluta para que el Señor pueda hacer en mí lo que Él quiera hacer. No podemos ser creedores a medias. La palabra dice, una fuente no puede dar dos aguas.
La palabra dice que no podemos sentarnos a la mesa de Dios y a la mesa de los demonios, hermano. No podemos estar vacilando. Estos no son tiempos para nosotros estar mirando atrás, porque nos va a pasar como la mujer de Lot. Vemos que el Señor quiere hacer grandes cosas, que el Señor nos quiere salvar de lo que está pasando a nuestro alrededor, porque como sus hijos, el Señor nos cuida, el Señor nos protege, el Señor quiere mantenernos seguros. Y somos nosotros los que por terquedad, los que a veces, porque en nuestro corazón a veces todavía hay cosas que no corresponden estar ahí, continuamos con una mirada hacia atrás. Y eso no puede ocurrir, hermano, porque si el Señor nos dice, mira, tienes que dejar ciertas cosas atrás, tienes que dejar ciertas actitudes, ciertas costumbres, ciertos hábitos, lo que sea, ¿verdad? Porque el Señor nos demanda a cada uno cosas diferentes, pues hay que dejarlo atrás. Y cuando hablamos de dejarlo atrás, es continuar con la mirada de nuestro Señor Jesucristo y nunca más mirar atrás. Porque lo que hay atrás, hermanos, es consecuencias desastrosas. Son consecuencias que pueden repercutir en nuestra vida espiritual de manera que nosotros ni nos imaginamos. Porque al mirar atrás, estamos también teniendo rebeldía en contra del Señor. Porque ¿qué yo le estoy diciendo al Señor? Tú me quieres quitar esto, pero es que, Señor, yo sé mejor que tú. Es que a mí lo que tú me estás mandando a dejar es que a mí me conviene. Es que tú no sabes lo que a mí me conviene. Y hermano, el Señor lo sabe todo, como sus hijos, somos sus hijos. Los que aquí tienen hijos, ustedes conocen a sus hijos y los conocen bien. ¿Cuánto más no nos conocerá el Señor, que nos conoce desde que nos estábamos formando en el vientre de nuestras madres? Que Él puede decir que Keila tiene tanta cabellera en el pelo y cuando tenga 60 años a lo mejor tiene menos, ¿verdad? Que el Señor sabe nuestro principio, Él sabe nuestro fin, Él lo sabe todo. Por lo tanto, como Él lo sabe todo, Él sabe lo que a mí me conviene y lo que a mí no me conviene. Ayer estábamos hablando y decíamos, ¿verdad? Nosotros decimos muchas veces, no, el Señor, yo voy a dejar que el Señor haga la obra, yo voy a dejar que el Señor me moldee, yo voy a dejar que el Señor haga en mí lo que tenga que hacer. Y lo decimos hasta que el Señor dice, ok, pues vamos a adentrarnos a hacer la obra, porque tú dijiste que tú querías que yo hiciera la obra, pues vamos a hacer la obra, ven al taller del alfarero. Y cuando el Señor nos pone en ese proceso, ahí es que le decimos, Señor, mejor no, porque no me duele, me incomoda, me molesta, es difícil. Y entonces, ¿en dónde queda ese deseo que tenemos en nuestro corazón? Entonces, ¿cómo es que nosotros queremos servirle al Señor? ¿Queremos servirle en espíritu y en verdad? ¿O queremos servirle a nuestra conveniencia? ¿Queremos servir y tener una separación exclusiva para el Señor como Él demanda? Porque la palabra nos lo dice, sed santos como yo soy santo. El mundo no es santo, las costumbres del mundo no son santas. Todo aquello que atenta a nuestra relación con el Señor, a tener una intimidad con el Señor, a adentrarnos más con el Señor, eso no es santo. Y si no es santo, eso no tiene tiempo ni espacio en mi vida, ni en mi mente, ni en mi corazón. Porque el Señor lo que quiere es que nos adentremos más a Él. El Señor lo que quiere es tener una relación exclusiva e íntima con nosotros. El Señor lo que quiere es que vete a donde yo te voy a enviar. Vete que tengo grandes cosas, yo haré algo grande contigo. Y a lo mejor el Señor ya a alguno aquí le ha dicho, tengo algo grande contigo, pero necesito que me des más. Necesito establecer mejor relación contigo, porque a través de esa intimidad con el Señor que nosotros vamos a poder aguantar las pruebas que vamos a enfrentar. Porque sabemos, y lo estábamos hablando el jueves, que cuando nos queremos adentrar más en el Señor, cuando queremos intimar más con Dios, cuando queremos obedecer, el minuto que nosotros nos ponemos a la disposición de obedecer, ahí es el minuto que el enemigo se levanta con todo, de maneras terribles, hermano. Pero ¿cómo vamos a poder aguantar el embate si no tengo una relación íntima con el Señor? ¿Cómo yo voy a poder aguantar el embate si yo estoy aferrada a cosas del mundo que todavía están corrompiendo mi corazón y mi espíritu y mi mente, hermano? Porque nosotros vemos cuando David fue a enfrentarse con Goliat, en contra de Goliat, un pasaje que a mí me gusta mucho.
David se fue a enfrentar en contra de Goliat y vemos que al principio Saúl lo veía y Saúl decía, este muchacho joven, que es un pastor de ovejas, él le dijo, ponte mi armadura, ¿verdad? Y vemos que David no iba a pelear contra cualquier soldado, iba a pelear contra un gigante. Y yo hago esa comparación porque yo veo que así a veces nos pasa a nosotros. Tenemos gigantes de frente que tenemos que enfrentar. Pero aquí vemos la diferencia entre David y Saúl. Saúl le dijo a David, ponte mi armadura. La armadura de Saúl no era una armadura espiritual. Así yo lo comparo. Sabemos que para ese tiempo ya Saúl estaba desechado. Y David se puso la armadura le quedaba grande. Porque nosotros no podemos pelear las pruebas que enfrentamos con armaduras del mundo. Yo no puedo pelear lo que el enemigo me pone de frente cuando en mi corazón yo todavía no estoy siendo un soldado fiel en el ejército de Jesucristo. Porque el minuto que yo le haga frente a ese soldado o a ese gigante, es el minuto que ese gigante va a acabar conmigo. Y vemos que David dijo, yo no puedo usar esto. David usó sus propias armas. Nosotros tenemos que usar nuestras propias armas, que son las armas que el Señor nos ha depositado. Pero para conocer bien esas armas, para estar centrado en esas armas, para saber cómo utilizar esas armas, tenemos que separarnos de aquello que nos impida conocerla, de aquello que me impida a mí ser lo que yo tengo que ser para pelear. Especialmente, ¿verdad? Y era algo que yo veía en estos recorridos y yo decía, Dios mío, ¿cuántas cosas el pastor no se habrá enfrentado? Batallas espirituales, ni siquiera batallas físicas, batallas espirituales que a lo mejor en alguna visita algo se haya desatado y a lo mejor cuando él estaba empezando solo, él solo. Y ver cómo el Señor le ha dado la victoria en todo momento. Que ahora vemos también cómo hay hermanos que hacen lo mismo. Y yo pensaba en eso y yo decía, Dios mío, cuántas cosas ellas habrán visto, cuántas cosas habrán experimentado, de cuántas maneras el enemigo habrá querido amedrentar. Porque el enemigo amedrenta, pero él no vence. Porque él nunca va a vencer. Pero ahí se ve lo que ocurre cuando tenemos una separación con el Señor, porque el Señor da la victoria, porque como nosotros estamos separados, como nosotros estamos adentrándonos, como nosotros estamos caminando hacia su promesa, el Señor respalda y vemos el respaldo del Señor. Pero entonces tenemos que confiar en Él, tenemos que despojarnos de todo aquello que a Él no le agrada, tenemos que despojarnos de todo aquello que no sea de Él, tenemos que decirle, Señor, quita de mí lo que a mí me está impidiendo yo escuchar tu voz, lo que a mí me está impidiendo saber el propósito que tú tienes conmigo, quita de mi camino todo aquello que sea un obstáculo, porque el enemigo va a poner los obstáculos, el enemigo los va a poner porque ese es su trabajo. Pero qué lindo es nuestro Señor, que aunque el enemigo hace esas cosas, el Señor también está ahí para quitar los obstáculos. Pero eso solamente ocurre cuando nosotros tomamos la decisión de caminar, cuando nosotros tomamos la decisión de adentrarnos, cuando nosotros tomamos la decisión de decir, no, es que yo le voy a creer al Señor, yo no le voy a creer al mundo, yo no le voy a creer al enemigo, yo no me voy a creer a mí misma. Porque a veces nos confiamos en nosotros mismos, nos confiamos en nuestra fuerza, nos confiamos en que, no, pero es que el Señor, no sé si a usted le ha pasado, y esto, ¿verdad? Se lo confieso, a modo, si es algo que puede ayudar a otra persona, pues yo siempre he dicho que si mis errores pueden ayudar a otros a que no los cometan, pues gloria a Dios, de algo sirvieron. A veces el Señor lleva a uno por ciertos caminos, uno se va afirmando, uno va creciendo y uno ve cómo el Señor va orando. Y a veces se nos olvida que hay un enemigo que está esperando a la vuelta de la esquina. Y a veces nos confiamos mucho en nosotros mismos. Y a veces nosotros pensamos, ay mira, bueno, yo había dejado esto, creo que lo entiendo, que lo tengo ya bajo control. Pues mira, a lo mejor podemos visitarlo otra vez, revisitar eso, ya sea... Un ejemplo, a mí algo que siempre me ha dado mucha dificultad son los programas. A mí me encantan los programas, series de televisión, películas, especialmente, ¿verdad? En su momento, películas de superhéroes, etc. Me encantan, me entretengo, me las vivo, etc. Fue algo que hubo un momento en que el Señor empezó a trabajar conmigo. Es verdad, porque me estaba tomando mucho tiempo del Señor. Yo podía estar viendo, si a mí una serie me gustaba,
yo podía estar sentada horas viendo la serie porque quería ver qué iba a pasar. Y llegó un momento en que el Señor me estaba diciendo, mira, tienes que dejar esto porque me está impidiendo hacer lo que quiero hacer contigo. Y yo le oré al Señor y yo, Señor, mira, tú sabes que yo tengo esto, ayúdame a dejarlo, ayúdame a yo poder enfocarme más en ti, enfocarme más en la oración, enfocarme más en tu palabra, etc. Gloria a Dios, el Señor lo hizo. Pero ahí es que llegó, ¿verdad? Que yo me confío en mí misma. Porque llegó después del tiempo y dije, ay, mira, había una serie, alguien me comentó de algo, no me acuerdo. Y dije, bueno, ¿verdad? Yo no he visto televisión en tanto tiempo y esto está bajo control. Entiendo que puedo hacerlo, no va a haber ningún problema. Error. Porque solamente tomó un episodio nada más y ya eso volvió. En el sentido de que me capturó otra vez, ¿verdad? Le empecé a coger el gusto otra vez. Y a mí eso me dio como tanto temor, porque yo dije, espérate, pero si lo que vi fue un episodio, ¿cómo es posible que ya yo sienta ese deseo de seguir viendo y viendo y viendo y viendo y viendo y viendo y viendo? Y ahí me di cuenta, fue como que en mi mente pasó este pensamiento que yo dije, porque te confiaste en ti misma. Porque yo pensé que era yo la que lo tenía bajo control. Yo pensé que era yo la que había controlado eso. Yo pensé que fui yo y no fui yo, fue Dios. Pero al yo volver, y no estoy diciendo que ver televisión es malo, yo lo que le estoy diciendo es lo que es algo que a mí me da dificultad, ¿verdad? Al igual que a cada uno de ustedes puede haber otra cosa que a usted le dé dificultad. Pero en ese momento yo entendí que si el Señor había quitado de mí algo que me era difícil, algo que para mí me impedía adentrarme más en Él, ¿por qué yo tengo que revisitar eso otra vez? ¿Por qué yo tengo que volver para atrás? Porque estoy siendo de estorbo para mí misma. ¿Por qué yo tengo que mirar hacia atrás cuando el Señor me estaba llevando hacia adelante? Y a veces nosotros hacemos eso inconscientemente, no nos damos cuenta de que nosotros pensamos, bueno, pero si ya esto está bajo control, pues mira, una vez que yo lo haga no está nada mal. Pero es que esa sola vez lo que hace es que le abre la puerta al enemigo, y el enemigo lo único que él necesita es algo chiquitito. Porque Él está esperando a que nosotros caigamos. Él está esperando a que venga ese desliz. Porque el minuto que haya el desliz, Él no va a venir con la misma intensidad que vino la vez anterior. Él va a venir más fuerte. La tentación va a ser peor y va a ser más difícil dejarlo atrás. Porque la palabra lo dice, la palabra no se equivoca. ¿Por qué entonces nosotros vamos a hacer eso cuando el Señor tiene cosas mayores y mejores para nosotros? No podemos estar mirando con un ojo al frente y un ojo atrás. Tenemos que confiar plenamente en lo que el Señor quiere hacer. Tenemos que confiar plenamente en la voluntad de Él, aunque no entendamos, decir, Señor, no entiendo, pero no está en mi entender, está en mi confiar. Señor, no entiendo, pero en algún momento tú me vas a hacer entender. Señor, no entiendo, pero yo voy a caminar por fe. Y hermano, es difícil, pero el Señor poco a poco lo recompensa. Señor, me duele, no entiendo, pero lo voy a hacer. Y usted va a ver cómo el Señor poco a poco esa dificultad se va a convertir cada día menos difícil. Eso que le cuesta cada día se va a hacer más fácil. Eso que le provoca dolor, que en ese momento le provocó dolor, dejar, el Señor poco a poco ese lamento lo va a ir convirtiendo en baile. ¿Por qué? Porque cuando hacemos su voluntad, el Señor lo recompensa, el Señor lo honra, el Señor lo ve. El Señor dice, no te preocupes, que lo que ahora tú ves difícil, más adelante se te va a hacer fácil. Y lo que ahora tú ves imposible, yo lo voy a hacer posible y me voy a glorificar. Pero lo que tenemos que hacer es confiar. Lo que tenemos que hacer es ser como Abraham. Que Abraham salió, Abraham dijo, pues me va a mostrar una tierra, yo voy a ver esa tierra, yo te voy a seguir. El Señor dice, tengo una promesa, tengo un propósito. El pastor Dubique testifica mucho esto y es algo que a mí me impresiona. El Señor le había dado una promesa al pastor Dubique hace muchos años atrás, que el pastor iba a predicar, que tenía un ministerio, etc.
Se demoró 20 años en que el pastor pudiese ver esa promesa cumplida. 20 años se demoró ver esa promesa cumplida, pero el Señor la cumplió. El Señor lo cumplió, porque no es en nuestro tiempo, es en el tiempo de Él. Y 20 años no es cualquier cosa, 20 años es mucho tiempo. Pero es que las cosas del Señor son perfectas. Las cosas del Señor son únicas, son misteriosas. El hombre no las entiende, pero no está en mi entender. Está en mi confiar de que mi Dios no miente. Está en mi confiar de que si mi Dios me dice algo voy a hacer, Él lo va a hacer. Está en mí obedecer, que es lo que nos cuesta. Obedecer y obedecer en plenitud, no obedecer a medias. No obedecer hasta donde me convenga, no obedecer hasta donde se me haga fácil, porque así fácil cualquiera sirve. Es obedecer a pesar de la prueba, es obedecer a pesar de la dificultad, es obedecer a pesar de lo que el Señor nos pida, porque ciertamente cuando nosotros obedecemos, el Señor eso lo honra, el Señor eso lo ve y eso el Señor hace que nos guarde más, que nos ayude más, que nos encamine más, porque el Señor dice, no te preocupes, tú me estás obedeciendo, yo te estoy guiando, no te preocupes que yo estoy contigo, yo no te voy a dejar, porque Él nos prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin, y Él va a estar con nosotros no solamente hasta el fin del mundo, ¿verdad?, pero hasta el fin del proceso. Pero no podemos ser siervos incrédulos, no podemos ser como el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel clamaba para ser libertados de Egipto. Y sabemos que Egipto también es una representación del mundo. El pueblo de Israel clamaba para ser liberados de esa esclavitud. A veces nosotros estamos esclavizados y no es del mundo que estamos esclavizados. Estamos esclavizados a ciertas cosas que el Señor nos quiere libertar. Y a veces clamamos, Señor, libérame, Señor, ayúdame, Señor, haz, Señor, transforma, Señor, sácame de aquí. Y vemos que el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, que el Señor los sacó con mano poderosa, porque vemos cuando vinieron esas plagas que tocaron Egipto, vemos que el pueblo que estaba en Gosén quedaron intactos, que mientras Egipto estaba en oscuridad, vemos que el pueblo de Dios estaba en luz. Mientras Egipto estaba sufriendo la muerte, ¿verdad?, de cada primogénito, vemos que el pueblo ya estaba celebrando en un acto esa liberación, esas Pascuas que iban a venir. Vemos que mientras el pueblo fue esclavo, ¿verdad? El pueblo salió con riquezas de Egipto. Eso solamente lo hace un Dios poderoso. Vemos que cuando el pueblo pensaba que no había más nada, que cuando el pueblo pensaba nos trajiste aquí a morir porque tenían unos egipcios detrás de ellos y un mar por delante, vemos que el Señor abrió paso en ese mar y ellos pasaron en seco, que ahora la ciencia quiere decir que pasaron unas pulgadas de agua. Y mi papá siempre dice, bueno, pues el milagro fue más grande si los carros egipcios se ahogaron en tan poquitos pies de agua. Y es así. Pero vemos que el pueblo vio todas esas maravillas, todos esos milagros. Y al tercer día de estar en el desierto se empezaron a quejar. Y empezaron a decir, mejor hubiese sido que nos hubiésemos quedado en Egipto. Porque a veces, durante el proceso, durante el desierto, en vez de mirar al frente, a la promesa a la cual nos estamos encaminando, miramos a lo que dejamos atrás. Miramos a lo que el Señor quiso que dejáramos atrás. Porque ciertamente es algo que conocemos, es algo que nos provee estabilidad. Pero en el Señor a veces no hay estabilidad. En el sentido sí hay estabilidad, el Señor nos la da. Pero hay momentos en que el Señor lo que dice, no, es momento que confíe en mí. No lo vas a ver ahora, pero tienes que confiar en lo que te voy a mostrar. Te tengo algo, te lo voy a dar, no es ahora, pero necesito que confíes en mí. Confía en mí y yo voy a hacer, y yo te mostraré. Y Él lo hizo con Abraham. Si lo hizo con Abraham, Él lo puede hacer con cualquiera de nosotros. Y Él lo quiere hacer. Que el Señor nos ayude a que nosotros podamos esperar en Él, a que nosotros nos mantengamos firmes, hermanos, porque estamos viviendo tiempos de violencia espiritual. Estamos viviendo unos tiempos en donde el enemigo lo que quiere es sembrar esa semilla de duda, que el enemigo lo que quiere hacer es, como me dijo a mí en ocasiones, el Señor no puede hacer nada por ti.
ya para ti no hay esperanza, ya para ti no hay nada. Donde muchas veces el hermano Kevin también escuchó que yo le decía, chico, es que esto se me hace difícil, es que yo no sé esto, aquello, lo otro. Y gloria a Dios que lo utilizó a él para decirme a mí, no, Keila, acuérdate, esto. Porque a veces el enemigo se aprovecha en nuestros momentos más vulnerables para querer sembrar esa duda en nuestra mente, para hacer que la firmeza que nosotros teníamos, que tambaleáramos, que digamos, ¿realmente hay una promesa? ¿O fue que yo me lo inventé? ¿Realmente hay un propósito? ¿O es que el Señor se equivocó? El Señor no se equivoca, la promesa está. Lo que pasa es que tenemos que ser firmes. Cuando venga esa voz, reprender, clamar, pedirle al Señor, Señor, dame sustento, ayúdame, Señor, a yo poder escucharte, a yo poder sentirte, a que tú puedas, Señor, confirmarme lo que ya yo sé que está, pero te necesito, Padre, porque yo necesito seguir caminando. No nos podemos detener en el camino, hermano. Esto no es tiempo para detenernos, esto no es tiempo para descansar, esto no es tiempo para decir, ay, mira, puedo coger un momento de respiro. Ahora más que nunca es que tenemos que continuar, porque la batalla está reciando, hermano. A medida que el tiempo y la venida del Señor se acerca, la lucha se pone más fuerte, la guerra se pone más fuerte, alcanzar la promesa va a ser más difícil. Pero qué lindo que no es con nuestra fuerza que lo vamos a hacer, es con la fuerza de nuestro amado Señor Jesucristo, que va a depositar en nosotros esa confianza, que Él va a decir, no te preocupes que yo voy a pelear por ti, no te preocupes que yo voy a quitar los estorbos que hay en el camino, pero tienes que seguir caminando, no te puedes detener, porque si te detienes no puedo cumplir lo que tengo para ti. Lo que yo tengo para ti es algo grande, es algo lindo, es algo perfecto, pero solamente tienes que caminar. No podemos dudar, hermano, porque el enemigo es padre de toda mentira. Él va a mentir, él va a querer hacer escantes con nuestra vida. Pero nosotros tenemos que continuar caminando, confiando en ese Dios poderoso, que en ese Dios que nos dijo, camina, que quiero que camine, porque voy a caminar contigo. Porque ciertamente no caminamos solo hacia la promesa, hermano. Tenemos un guía, tenemos un Dios fiel, tenemos un Dios protector que camina no al frente, no detrás, sino a nuestro lado. Que a veces cuando nos sentimos desmayar, Él es el que nos coge y nos levanta y nos carga, como un himno que dice de las huellas en la arena, que hay dos huellas más en la arena y son las de Cristo. Y a veces hay dos, porque a veces es Cristo el que nos está cargando para caminar. Y qué lindo es el Señor, hermanos, que yo sé que el propósito que Él tiene con ustedes individualmente y el propósito que Él tiene con ustedes como iglesia, el Señor lo va a continuar haciendo siempre y cuando hayan siervos fieles que crean esa palabra del Señor, porque son muy especiales, hermano. Son una iglesia especial, son una iglesia hermosa, son una iglesia que para mí han sido de tanta bendición, que nos han enseñado lo que es ese amor, ¿verdad? Nosotras también lo hemos visto en nuestra iglesia, pero siempre es lindo cuando uno lo experimenta en otro lugar, cuando uno le dan la oportunidad de verlo en otro hermano. Así que sigamos hacia adelante, creyendo en la voz del Señor y creyendo que el propósito que Él tiene con nosotros, Él lo va a hacer. Así que hasta aquí mi parte, hermano, y que el Señor les bendiga.